Mi madrastra manipuló a mi padre para que me echara por mi hermanastra embarazada. Años después él se quedó sin hogar y rogando por mi ayuda. Todo empezó en una cena con mi padre, mi madrastra Cecilia y mi hermanastra Dawn. Mi padre se aclaró la garganta y dijo que necesitaban discutir algo importante conmigo. Antes de que pudiera siquiera terminar su oración, Cecilia intervino. Dijo que necesitaban mi habitación para Dawn y su esposo Robert, ya que ella estaba embarazada. Al principio, la verdad es que me reí, pensando que era una especie de broma pesada. He vivido en esa habitación toda mi vida. Mi mamá y yo pintamos las paredes juntos cuando yo tenía 10 años. Todos mis recuerdos están en esa habitación. Pero cuando nadie más se rió, me di cuenta de que hablaban en serio. Intenté mantener la calma. Les recordé que había estado contribuyendo a los gastos de la casa durante los últimos 2 años mientras asistía a la universidad. Pagaba alquiler, ayudaba con los servicios públicos, incluso compraba víveres a veces. El rostro de Cecilia se tornó de un tono rojo aterrador. Golpeó ambas manos en la mesa haciendo saltar todos los platos y se levantó tan rápido que su silla cayó hacia atrás. Me apuntó con el dedo a la cara y empezó a gritar sobre lo egoísta y malagradecido que yo era, como Dawn necesitaba el espacio más que yo, y como yo ya era lo suficientemente mayor para vivir por mi cuenta. Mi padre simplemente se quedó sentado allí todo el tiempo, empujando la comida por su plató como si fuera la cosa más interesante del mundo. Dawn tenía una pequeña sonrisa de suficiencia en su rostro. Me di cuenta de que ella sabía de esto. Probablemente lo habían planeado todo antes de la cena. Supongo que debería dar un poco de contexto aquí. Mi mamá falleció cuando yo tenía 12 años después de una larga batalla contra el cáncer. Ella era el tipo de mamá que metía notas sorpresa en mi almuerzo y nunca se perdía un solo partido de béisbol. Después de su muerte, mi padre estaba perdido. Se refugió en su trabajo en el bufete de abogados y yo apenas lo veía. Luego conoció a Cecilia en una función del trabajo cuando yo tenía 13 años y se casaron en menos de un año. Dawn vino a vivir con nosotros y, de repente, tuve una nueva familia, quisiera una o no. Las cosas estuvieron bien los primeros meses. Cecilia intentaba jugar a la familia feliz, decorando la casa y haciendo grandes cenas los domingos. Pero no duró mucho. Empezó a hacer pequeños comentarios al principio, lo desordenados que son los adolescentes, cuánto espacio yo ocupaba. Como Dawn necesitaba más espacio para sus cosas. Luego los comentarios se volvieron más directos. Hablaba de cómo yo era lo suficientemente mayor para vivir por mi cuenta. Cómo estaba impidiendo que Dawn tuviera la infancia que merecía, como yo era una carga para sus finanzas, a pesar del buen trabajo de mi padre en el bufete. Intenté que las cosas funcionaran, de verdad lo hice. Mantuve la cabeza gacha, estudié mucho, saqué buenas notas. Cuando cumplí 16, conseguí un trabajo a tiempo parcial en el supermercado local y empecé a contribuir a los gastos de la casa, aunque no tenía que hacerlo. Pensé que tal vez, si demostraba que no era una carga, las cosas mejorarían. No fue así. Si acaso, Cecilia empeoró. Revisaba mi habitación cuando yo estaba en la escuela, afirmando que estaba limpiando, pero en realidad solo buscaba motivos para quejarse. Me cortaba el agua caliente mientras me duchaba, diciendo que estaba desperdiciando servicios. Incluso empezó a programar cenas familiares en horarios en los que sabía que yo estaría trabajando, para luego quejarse con mi padre de que yo nunca estaba presente para el tiempo en familia. Anoche, cuando intenté razonar con ellos, señalando que pagaba alquiler y ayudaba con las facturas, Cecilia perdió los estribos por completo. Empezó a lanzar mi plato de comida, gritando sobre lo malagradecido que era después de todo lo que habían hecho por mí. Dawn simplemente se quedó sentada allí con esa mirada de suficiencia en el rostro, frotándose el vientre. Miré a mi padre, rogándole en silencio que dijera algo, que me defendiera, que fuera mi papá. Pero ni siquiera me miró. Solo siguió mirando su plato, asintiendo ocasionalmente a lo que fuera que Cecilia estuviera diciendo, como un muñeco de cabeza móvil roto. El padre que conocí mientras crecía, el hombre que me enseñó a andar en bicicleta y me ayudaba con mis deberes de matemáticas, parecía haber desaparecido por completo. Intenté razonar con ellos, me temblaba la voz, pero continué. Les expliqué que todavía estaba en la universidad, que me quedaban 2 años, que había estado pagando fielmente el alquiler todos los meses y que este también era mi hogar. Hablé de cómo había estado trabajando a tiempo parcial en el supermercado para ayudar con los gastos, de cómo mantenía buenas calificaciones a pesar de trabajar. Pero Cecilia no escuchaba nada de eso. Me interrumpió a mitad de la frase, con una voz fría como el hielo, diciendo que tenía hasta la mañana para empacar mis cosas e irme. Ahí fue cuando perdí un poco el control. Yo también me levanté, mi silla raspó contra el suelo. Les pregunté a dónde esperaban que fuera a mitad del semestre.
Cecilia puso los ojos en blanco y dijo que debería haber pensado en eso antes de ser tan egoísta. Dawn intervino diciendo que yo estaba arruinando su anuncio especial con mi drama. Me sentí como si estuviera en una especie de realidad alternativa extraña donde ya nada tenía sentido. Finalmente, me volví hacia mi padre de nuevo, prácticamente rogándole apoyo. Levantó la vista al fin, pero casi deseé que no lo hubiera hecho. Sus ojos estaban vacíos, como si estuviera mirando a través de mí en lugar de a mí. Habló con una voz baja y derrotada, diciéndome que sería mejor que encontrara mi propio lugar, ya que Dawn necesitaba estabilidad para su bebé. Esas palabras se sintieron como un golpe físico. No pude evitarlo, mencioné la promesa que le hizo a mi madre moribunda. Yo estuve allí en la habitación del hospital cuando sostuvo la mano de mi mamá y juró que siempre cuidaría de mí. Él se estremeció cuando lo mencioné, pero Cecilia intervino de nuevo, gritando que como me atrevía a sacar eso a relucir, que estaba manipulando la situación, que intentaba hacerlos sentir culpables. He estado viviendo en mi coche desde esta mañana, estacionado detrás de la biblioteca de la universidad. Tuve que faltar a mis clases hoy para averiguar qué hacer. Toda mi vida está en mi Honda Civic 2008, al menos lo que pude meter en él. Pasé horas llamando a todos los que se me ocurrieron. La hermana de mi mamá colgó en cuanto le expliqué la situación. Mi tío dijo que necesitaba madurar y dejar de causar problemas. Mis abuelos dijeron que eran demasiado mayores para lidiar con el drama familiar. Nadie quiere ayudar. No tengo muchos amigos porque pasaba la mayor parte de mi tiempo trabajando y estudiando. Los pocos que tengo viven en dormitorios universitarios o con sus padres. Tengo algunos ahorros de mi trabajo a tiempo parcial, pero no es ni de lejos suficiente para el depósito de un apartamento. He estado trabajando en el supermercado local ganando justo lo suficiente para cubrir mi parte de las facturas y la matrícula. La peor parte es que Dawn ni siquiera necesita mi habitación. Su casa tiene 4 habitaciones, la mía, la de Dawn, la de mis padres y una de invitados. Pero Cecilia insiste en que necesitan 2 habitaciones para el bebé, una para la guardería y otra para Dawn y Robert. Es solo una excusa para deshacerse de mí y todos lo saben. Estoy sentado en mi coche ahora mismo, estacionado detrás de la biblioteca, usando su wifi para escribir esto. Tuve que dejar la mayor parte de mis cosas porque no cabía todo en mi coche. Cuando intenté volver por el resto de mis cosas esta tarde, Cecilia había cambiado las cerraduras. Mi padre me envió un mensaje de texto diciendo que podía ir a buscar mis cosas cuando ellos estuvieran en casa, pero solo si aceptaba su decisión sin discutir. Simplemente no puedo creer que mi padre haya elegido a su hijastra por encima de su propio hijo. No sé qué hacer. Tengo que trabajar mañana por la mañana y ni siquiera tengo un lugar donde ducharme. Actualización 1. Vivir en un coche es peor de lo que jamás imaginé. Las últimas 2 semanas han sido una completa pesadilla. Después de mi última publicación, pasé 3 días llamando desesperadamente a todos los parientes que se me ocurrieron. Cada llamada era más humillante que la anterior. El hermano de mi padre, el tío Steve, se echó a reír cuando le expliqué mi situación. Dijo algo sobre cómo esta generación quiere que le regalen todo. Y luego me dijo que ya era lo suficientemente mayor para resolver las cosas por mí mismo. Este es el mismo tío que vivió en el sótano de mis abuelos hasta los 35 años. Incluso intenté llamar a la mejor amiga de mi mamá, Linda, que solía ser como una segunda madre para mí. Solía llevarme a comer helado después de las sesiones de quimioterapia de mi mamá y me dejaba llorar en su coche donde papá no pudiera verme. Pero cuando la llamé, se limitó a decir que no podía involucrarse porque su negocio de bienes raíces depende de las referencias del bufete de abogados de mi padre. El dinero importa más que el niño al que solía llamar su hijo extra. Supongo que la realidad de no tener hogar me golpeó duro. La primera noche no pude encontrar un lugar seguro para estacionar. Terminé en el estacionamiento de un Walmart, demasiado asustado para dormir. Cada coche que pasaba me hacía saltar. He estado rotando entre diferentes estacionamientos para que seguridad no se dé cuenta. La biblioteca durante el día por el wifi, el gimnasio abierto las 24 horas por la noche para poder usar sus duchas por la mañana. Y a veces el parque cuando necesito silencio para estudiar. Mis notas están cayendo en picado. Saqué un 52 en mi examen parcial de economía porque no podía concentrarme. Seguía pensando en dónde dormiría esa noche en lugar de en las curvas de oferta y demanda. Mi profesor de cálculo me llevó a un lado después de clase para preguntarme si todo estaba bien porque me quedé dormido durante su clase. No pude decirle que estaba exhausto por quedarme despierto toda la noche porque unos tipos estaban actuando de forma sospechosa alrededor de mi coche. Conseguí un segundo trabajo en una cafetería abierta, las 24 horas cerca del campus. La paga es terrible y el gerente es un idiota, pero nos dejan comernos los pedidos cancelados y necesito el dinero para el depósito de un apartamento. Ahí es donde, de hecho,
Por fin pasó algo bueno. Conocí a Drake, otro camarero. Notó que yo seguía tomando turnos extra y quedándome hasta tarde para comer la comida sobrante. Una noche tranquila me preguntó por mi historia y terminé contándoselo todo. Resulta que Drake perdió a sus dos padres en un accidente de coche el año pasado. Ha estado viviendo en una pequeña casa rodante y trabajando a tiempo completo mientras intenta ahorrar dinero para una escuela de oficios. Cuando se enteró de mi situación, me ofreció quedarme con él si dividíamos el alquiler. Dijo que de todas formas le vendría bien ayuda con las facturas. Es la primera cosa amable que alguien ha hecho por mí desde que empezó todo esto. El fin de semana pasado volví a la casa por el resto de mis cosas. Fue un tipo especial de infierno. Cecilia me siguió todo el tiempo como si yo fuera algún tipo de criminal, revisando cada caja y bolsa para asegurarse de que no estuviera robando nada. Como si quisiera algo de ellos a estas alturas. La peor parte fue ver a Dawn en mi antigua habitación, con sus tableros de Pinterest y muestras de pintura, planeando ya la guardería. Estaba señalando la pared que mi mamá y yo habíamos pintado juntos cuando yo tenía 10 años, hablando de cómo quería hacer un tema de nubes allí. Mi padre estaba en casa, pero bien podría haber sido un fantasma. Pasó justo a mi lado como si yo fuera invisible. Sin embargo, me enteré de algo interesante. La señora Chen, la vecina de al lado, me alcanzó cuando estaba subiendo la última caja a mi coche. Ha vivido allí desde antes de que mamá muriera y siempre me trae sobras cuando hace dumplings. Me dijo que Robert, de hecho, se había mudado 2 semanas antes de que me echaran. Llevaban planeando todo esto desde hacía tiempo. Luego me soltó la verdadera bomba. Escuchó a Dawn presumiendo con su amiga en el porche sobre lo fácil que fue deshacerse de mí. Al parecer, Dawn llevaba meses presionando a Cecilia para que me echara, diciendo que necesitaba más espacio para su familia en crecimiento. La señora Chen se disculpó por no haberme advertido antes. Me dio un recipiente con dumplings y su número de teléfono, diciéndome que la llamara si alguna vez necesitaba algo. La traición duele más que dormir en mi coche. Cuando Cecilia se mudó por primera vez, Dawn y yo en realidad nos llevábamos genial. Nos quedábamos despiertos hasta tarde, viendo películas de terror e intercambiando historias. Acudía a mí en busca de consejos sobre chicos y yo la ayudaba con sus deberes de matemáticas. La cubrí innumerables veces cuando se escapaba para ver a Robert, le presté dinero que nunca me devolvió, incluso asumí la culpa cuando le hizo una abolladura al coche de papá. De verdad pensé que éramos amigos, tal vez incluso verdaderos hermanos. Ahora me doy cuenta de que solo me estaba usando hasta que ya no me necesitó. Me mudo a la casa rodante de Drake mañana. Es pequeña y está en un área bastante conflictiva, pero a estas alturas cualquier cosa es mejor que mi coche. Tuve que abandonar 2 de mis clases porque no puedo manejar una carga completa de cursos mientras tengo los 2 trabajos. El trabajo de la cafetería apenas paga lo suficiente para cubrir la mitad del alquiler de la casa rodante, y necesito el trabajo del supermercado para la comida y la gasolina. Pero no me rindo con mi título, incluso si me lleva más tiempo terminarlo. Mi padre no ha llamado ni una sola vez para comprobar si estoy bien. El único contacto que he tenido con alguno de ellos es un mensaje de texto de Cecilia de ayer, exigiendo que cambie mi dirección de correo porque mis cartas de la universidad están saturando su buzón. Lo terminó con un emoji de cara sonriente. No respondí. Actualización 2. La vida ha caído en una rutina difícil. Sigo viviendo con Drake en su casa rodante, con mis 2 trabajos y, de alguna manera, logrando seguir en la universidad a tiempo parcial. La calefacción de la casa rodante se rompió la semana pasada y el propietario no la arregla, así que hemos estado durmiendo con capas y capas de ropa. Pero al menos es un techo sobre mi cabeza. Drake me ha estado enseñando a cocinar con ingredientes baratos. Resulta que puedes hacer un montón de comidas diferentes con arroz y frijoles. Pero algo pasó la semana pasada que volvió a poner mi mundo patas arriba. Estaba reponiendo estantes en el supermercado cuando vi a Margaret, la secretaria de mi padre durante 15 años. Me conoce desde que era un niño, solía guardar dulces en su escritorio para cuando papá me llevaba a la oficina. Cuando me vio, parecía que había visto un fantasma. Intentó irse rápido, prácticamente corriendo por el pasillo de los cereales, pero luego se detuvo, se dio la vuelta y regresó. Parecía nerviosa, no dejaba de mirar a su alrededor como si alguien pudiera verla hablando conmigo. Entonces soltó una bomba que hizo que todo fuera mucho peor. Dawn no está embarazada. Nunca lo estuvo. Ella y Robert habían estado intentándolo durante meses, pero no podían concebir. Usaron la mentira del embarazo para convencer a mi padre de que me echara porque querían mi habitación. Margaret escuchó a Dawn riéndose de eso con Robert en la oficina de mi padre, presumiendo de lo bien que había funcionado su plan. Sentí que iba a vomitar allí mismo en medio de mi turno. Todas esas noches durmiendo en mi coche, abandonando mis clases.
trabajando hasta sentir que me sangraban los pies. Todo por una mentira. Pero esa ni siquiera fue la peor parte. Margaret me dijo que mi padre se enteró de la mentira 2 semanas después de que me fui. 2 semanas. Él sabía que yo estaba durmiendo en mi coche, luchando por sobrevivir, todo por un embarazo falso, y no hizo nada. No pude evitarlo, le envié un mensaje de texto allí mismo en medio de mi turno. Le pregunté cómo pudo dejarme en la calle sabiendo que Dawn había mentido. Su respuesta me dio ganas de gritar. Me contestó diciendo que no importaba porque Dawn y Robert estaban intentando tener un bebé de todos modos, así que todavía necesitaban el espacio. Añadió que yo estaba siendo dramático con el tema de la falta de hogar, porque podría haber encontrado un apartamento si realmente hubiera querido. Como si yo tuviera el dinero para el primer y el último mes de alquiler, además del depósito de seguridad, mientras intentaba pagar la universidad. Hablando de la universidad, decidí revisar mi fondo universitario. El que mi madre creó antes de morir. Ella había estado ahorrando para mi educación desde que nací, agregando dinero todos los meses, incluso cuando se enfermó. La cuenta tenía suficiente para cubrir mis 2 años restantes de matrícula. Pero cuando llamé al banco, me dijeron que la cuenta había sido vaciada hacía 3 meses. Mi padre, como administrador, retiró todo justo en la época en que Dawn y Robert se mudaron. La representante del banco en realidad fue muy amable. Cuando escuchó mi historia, buscó los registros y me dijo que mi padre transfirió todo el dinero a una cuenta nueva. No pudo decirme exactamente a dónde fue, pero sí insinuó que se hicieron grandes pagos a varias tiendas de muebles y a un contratista justo después de que usaron mi fondo universitario. El dinero que mi madre moribunda ahorró para mí, usado para renovar mi antigua habitación para el bebé falso de Dawn y Robert. Drake dice que debería denunciar a mi padre por malversación del fondo fiduciario. Incluso encontró una oficina de asistencia legal que podría ayudar. Pero simplemente no tengo energía para una batalla legal en este momento. Entre mis 2 trabajos, mis clases restantes y el mero hecho de intentar sobrevivir, apenas puedo mantener los ojos abiertos la mayoría de los días. La casa rodante es fría, el vecindario es conflictivo y a veces escuchamos disparos por la noche, pero sigue siendo mejor que mi coche. Hice algo estúpido ayer. Pasé en coche por mi antigua casa. Hay un gran contenedor de basura en el camino de entrada y vehículos de construcción estacionados afuera. Por la ventana, pude ver que han destripado mi antigua habitación. Las paredes que mi mamá y yo pintamos juntos probablemente estén en ese contenedor ahora. Me quedé sentado en mi coche durante casi 1 hora, solo mirando la casa. Recordando todas las veces que mi mamá y yo horneamos galletas en esa cocina o armábamos rompecabezas en la sala de estar. Ya ni siquiera se siente como mi hogar. El gerente del supermercado me sorprendió llorando en el almacén durante mi turno de hoy. En lugar de enojarse, se sentó conmigo y escuchó toda mi historia. Me está dando más horas y moviéndome al turno de día para que pueda tomar turnos extra en la cafetería por la noche. No es mucho, pero ayudará. Por ahora, solo me estoy centrando en la supervivencia. Manteniendo la cabeza gacha, trabajando en mis empleos, estudiando cuando puedo. Algunos días parece imposible. Pero sigo escuchando la voz de mi mamá en mi cabeza, diciéndome que nunca me rinda. Actualización 3. Es extraño cómo funcionan las cosas en la vida a veces. Nunca pensé que volvería a actualizar esta publicación, pero algo pasó ayer que hizo que todo volviera de golpe. Estos últimos 7 años han sido transformadores. Me gradué de la universidad, me tomó 5 años en lugar de 4. Conseguí un gran trabajo en una firma de inversiones y me abrí camino hasta llegar a analista senior. Me casé con Rose, a quien conocí en mi último año de universidad. Ella era la barista en la cafetería donde yo solía estudiar entre turnos. Compramos una casa el año pasado, algo que nunca pensé que sería posible cuando dormía en mi coche. A Drake también le va genial. Terminó la escuela de oficios y ahora tiene su propio negocio de climatización, HDACI. Fue el padrino de mi boda. Es curioso cómo el peor momento de mi vida me llevó a uno de mis mejores amigos. Escuché fragmentos sobre mi familia a lo largo de los años a través de antiguos vecinos. Dawn finalmente se quedó embarazada de verdad y tuvo gemelos. La señora Chen me dijo que renovaron la casa por completo, convirtiendo la habitación de invitados en una sala de juegos y mi antigua habitación en la guardería. Dijo que mi padre envejeció mucho en estos últimos años, dejó de cuidar el jardín. Casi ni sale para ir a trabajar. Ayer, mi padre me llamó desde un número desconocido. Casi no contesto, pero algo me dijo que debía hacerlo. Su voz sonaba diferente. Más vieja, más débil, destrozada. Estaba llorando, algo que solo le había visto hacer en el funeral de mi madre. Entre sollozos, me dijo que necesitaba mi ayuda. Al parecer, Dawn y Robert habían estado trabajando en Cecilia durante meses, convenciéndola para que pusiera la casa a su nombre.
Le dijeron que era lo inteligente, que ahorraría en impuestos de sucesión, que mantendría la casa en la familia para sus hijos. Incluso consiguieron su propio abogado para redactar los papeles, alguien de la familia de Robert. Cecilia, siempre enrollada en el dedo de Dawn, aceptó. Transfirió la propiedad de la casa a ellos como un regalo para su familia en crecimiento. En el momento en que se firmaron y presentaron los papeles, Dawn y Robert pusieron la casa en venta. La vendieron en una semana, muy por debajo del valor de mercado para una venta rápida. Vaciaron sus cosas mientras mi padre estaba en el trabajo, tomaron a los gemelos y desaparecieron. Sin notas, sin explicaciones, nada. Incluso vaciaron la cuenta conjunta que Dawn tenía con Cecilia, la cual contenía la mayor parte de los ahorros de jubilación de mi padre. Cecilia había agregado a Dawn a la cuenta años atrás para ayudar a administrar los gastos del hogar. Cuando mi padre llegó a casa y encontró la casa vacía y un cartel de vendido en el jardín, tuvo un ataque al corazón allí mismo en el camino de entrada. Un vecino lo encontró y llamó a una ambulancia. Ahora está en el hospital sin un hogar al que regresar, sin ahorros y sin forma de pagar sus facturas médicas. Al parecer, Cecilia sufrió un colapso nervioso total cuando se dio cuenta de lo que había pasado. Hizo la maleta y se fue a quedar con su hermana en Florida, dejando a mi padre solo en el hospital. No paraba de pedir perdón entre lágrimas, diciendo que nunca debió haberlos elegido a ellos sobre mí, que fracasó como padre, que se arrepiente de todo. Me contó lo orgulloso que estaba cuando se enteró de mi éxito en el trabajo a través de viejos amigos, cómo guardaba cada recorte de periódico cuando mi empresa aparecía en las noticias de negocios locales. Dijo que a veces pasa en coche por mi casa solo para ver cómo estoy, pero que nunca tuvo el valor de llamar a la puerta. Me preguntó si podía quedarse conmigo mientras se recupera, diciendo que yo era su única esperanza. La ironía de que él sea un vagabundo ahora no me pasa desapercibida. Una parte de mí quiere decirle exactamente cómo se siente, dejarle experimentar lo que yo pasé, pero yo no soy esa persona. Le dije que lo pensaría y colgué. Luego me quedé mirando una vieja foto de mi mamá y yo en mi fiesta de 10º cumpleaños. Mi padre tomó esa foto, todos éramos tan felices entonces. No dejo de pensar en algo que mi mamá solía decir, que la vida tiene una forma de hacer que las cosas completen el círculo. Hace 7 años, yo era el que estaba desesperado por ayuda y él me dio la espalda. Ahora, él está en la misma posición, pidiendo la misma gracia que se negó a mostrarme. La diferencia es que yo sí tengo los medios para ayudarlo. La pregunta es, ¿debería hacerlo? Actualización 4. Pasé las últimas 2 semanas pensando en qué hacer con mi padre, hablándolo a fondo con mi esposa y con Drake. Mi esposa, siendo la persona amable que es, inicialmente sugirió que lo dejáramos quedarse en nuestra habitación de invitados. Pero cuanto más lo discutíamos, más nos dábamos cuenta de que esa no era la solución correcta. Drake me recordó todas aquellas noches en la casa rodante cuando me despertaba con pesadillas sobre dormir en mi coche. Después de mucha deliberación, tomé mi decisión. Pagué las facturas médicas inmediatas de mi padre. El hospital amenazaba con darle el alta a pesar de su condición por falta de pago, pero dejé claro que no podía quedarse con nosotros. En cambio, llamé al tío Steve. El mismo que se rió cuando yo necesité ayuda hace 7 años. Le dije exactamente lo que necesitaba su hermano y le recordé cómo una vez dijo que la familia siempre debe ayudar a la familia. Es curioso lo callado que se quedó cuando saqué ese tema a relucir. Intentó poner excusas, pero lo interrumpí y le dije que era su turno de dar un paso al frente como hermano. Establecí una pequeña asignación mensual para las necesidades básicas de mi padre, suficiente para alquilar un apartamento modesto y cubrir los servicios públicos y la comida. Contraté a un trabajador social para que lo ayudara a encontrar un lugar asequible y lo inscribiera en cualquier programa de asistencia para el que pudiera calificar. Pero ahí es donde termina mi ayuda. Nada de cenas familiares, ni apoyo emocional, ni intentos de reconstruir nuestra relación. Él tomó su decisión hace 7 años cuando me vio empacar mi vida en el coche y alejarme. Ayer, recibí un largo correo electrónico de Cecilia. Todavía está en Florida con su hermana, escribiendo sobre cómo necesito perdonar a mi padre, cómo es un hombre destrozado, cómo Dawn los manipuló a todos. Tuvo el descaro de decir que me echaron porque realmente creían que yo caería de pie, que sabían que era lo suficientemente fuerte como para arreglármelas solo. No respondí. No les importó si caía de pie cuando estaba durmiendo en mi coche, perdiéndome comidas y trabajando en 2 empleos mientras intentaba seguir en la universidad. Algunos de los miembros de mi familia extendida han estado publicando en las redes sociales sobre cómo estoy siendo cruel, cómo la familia debería perdonarse, cómo estoy castigando a mi padre por las acciones de Dawn. No parecen recordar cómo todos ignoraron mis llamadas de ayuda cuando no tenía hogar. Es sorprendente cómo las personas que no estuvieron allí para ayudarte a luchar de repente tienen opiniones sobre cómo deberías gastar tu dinero.
Mi esposa me preguntó si estaba seguro de mi decisión, si me arrepentiría de no intentar reconstruir una relación con mi padre. Le mostré algo que he guardado todos estos años. La última tarjeta de cumpleaños que mi mamá me dio. Dentro, escribió lo orgullosa que estaba de mi corazón bondadoso, pero me recordó que ser amable no significa dejar que la gente me lastime. Quería que yo fuera fuerte, que me defendiera, que supiera mi valor. No estoy siendo cruel al mantener límites. No estoy siendo desalmado al protegerme. Recuerdo esas noches en mi coche, saltando con cada sonido, intentando estudiar con la luz del techo, saltándome comidas para ahorrar dinero. Recuerdo revisar mi teléfono todos los días esperando que mi padre llamara para decir que todo había sido un error, que podía volver a casa. Esa llamada nunca llegó. Mi padre tomó su decisión hace 7 años. Eligió a su nueva familia por encima de su hijo. Y esa elección tuvo consecuencias. He construido una buena vida para mí, una esposa amorosa, una casa hermosa, una carrera exitosa. Verdaderos amigos como Drake que se quedaron a mi lado cuando mi propia familia no lo hizo. Estoy en paz con mi decisión. A veces, la cosa más amable que puedes hacer por ti mismo es aceptar que la familia no se trata de sangre u obligación. Se trata de quién se queda a tu lado cuando más lo necesitas.